Bueno, quiero mostrarles entonces un ejemplito donde van a aplicar un modelo de decisión para varias opciones. Y vamos a retomar los conceptos que vimos en el video anterior. Entonces, algo importante habíamos definido que era identificar el peso y que este lo hacíamos a través de comparar entre dos criterios o dos indicadores cuál es más importante y qué tanto más importante es, ¿cierto? Había esta escala que es bastante desagregada. Yo prefiero utilizar escalas un poco más simples, más simplificadas, pues para manejar mejor la información. Entonces, aquí el objetivo es seleccionar un lugar para ir de paseo. Lo hice con mi familia, que seríamos el centro decisor. Entonces, inicialmente definí estos indicadores: el costo, el nivel de lujo, las comodidades que tendría, si hay algún lugar para nadar, ya sea piscina, río, mar, ¿cierto? Algo para nadar, y cómo era el entorno, el paisaje y ese ambiente relax. Entonces pongo los indicadores en ambos ejes y pues, si comparo costo con costo es indiferente, entonces por eso aquí tenemos 1. Y así sucesivamente monté una matriz para cada uno de los miembros de la familia y empecé entonces a hacer las preguntas. Si comparo el costo con el nivel de lujo, bueno, este es el caso de mi hija Alejandra, el nivel de lujo para ella es más importante. Entonces, como el nivel de lujo es más importante y le dimos, manejamos una escala de valoración de 3, 5 y 7. Entonces, como el nivel de lujo era más importante que el costo, lo puse acá. O sea, el nivel de lujo es más importante que el costo, 5. Mientras que entonces el costo con respecto al nivel de lujo sería 1 sobre 5. Ok, cuando comparo el costo con si tenía un lugar para nadar, el costo es más importante. Por lo tanto, le dio su valoración aquí. El costo con respecto al paisaje le pareció más importante y le dio un peso de 5. Aquí entonces ahora sigue los siguientes pareos. El nivel de lujo con respecto al lugar a nadar, el nivel de lujo le dio más importancia, 3. Y nuevamente el nivel de lujo con respecto al paisaje, pues le dio más importancia. Para ella es más importante la comodidad, 5. Y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí entonces el lugar para nadar le pareció más importante que el paisaje y por eso le dio 5. Si vamos entonces a los criterios de mi esposo. Para él el costo es más importante que el nivel de lujo, 5. El costo es más importante que los lugares para nadar y le dio 7. Pero cuando comparo el costo con el paisaje, no, para él el paisaje es más importante. Entonces le damos la importancia acá y al otro lado entonces manejamos la inversa. El paisaje era más importante que el costo, ¿cierto? Y así sucesivamente manejamos los criterios de cada uno de los miembros de mi familia. Ok, ahora ya hago el manejo de la matriz y sacamos los vectores de peso, que era la multiplicación elevado a la 1 sobre el número de indicadores que tenía. Y así se hizo para cada uno de los indicadores. Aquí al final sumo y hablábamos que para tenerlo en términos porcentuales, pues era el indicador con respecto a su valor de sumatoria. Así se hizo para cada una de las matrices. Y si nosotros vemos, y acá lo que hice fue ya como resumirlo. Entonces, esto marcaba mucho también como las preferencias o las personalidades de cada uno. Puede ser que en el momento que hice la consulta no enfaticé el contexto que había, que a veces eso también hay que como acotarlo un poco, de tal forma pues que llegara a concertación. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, para Alejandra, que ella es así super pipiris nice, el nivel de lujo era más importante y le dio un peso del 54%. Para el papá y la mamá, a nosotros el paisaje era algo súper relevante y nos quedó con unos pesos muy altos. Y para mí, que yo pensé en los niños, pues me resultó importante el lugar para nadar. Para el papá resulta importante el costo. Y el niño, él sí tuvo un consenso y una distribución. Entonces,
esto a mí no me permite como tomar una decisión de realmente entonces para el criterio de selección que estamos manejando, pues cuáles serían los pesos. Entonces volví a montar otra matriz y tratamos de hacerla en conjunto y tratando de buscar y mediar el consenso familiar, ¿cierto? Entonces somos los actores del proceso y también llegamos a una conclusión de que del costo y el nivel de lujo pues estaban muy ligados. Entonces, para restringir un poco la matriz de selección, lo dejamos solo como en el número de estrellas, que implícitamente pues ya tenía el costo. Igual hicimos entonces la comparación y pues teniendo en cuenta que deben haber actividades para nadar por los niños, entonces aquí pues entonces el lugar para nadar pues fue más importante que el número de estrellas, como el lugar para nadar fue más importante que el paisaje. Y el paisaje pues fue más importante que el número de estrellas en un nivel de 3. Al final me dan entonces estos pesos. Cuando paso acá ya a mi matriz de selección, ok, debo definir para cada uno de mis indicadores entonces cuál es como su puntuación o su valor en el indicador que está midiendo. Pues el nivel de lujo que lo medimos con el número de estrellas es fácil porque cada hotel digamos que lo tenía, entonces tenía 3 lugares. Entonces, con su número de estrellas, el lugar para nadar, le dimos entonces también alguna puntuación. Si tiene al menos una opción, 3. Si tiene 2 o 3 opciones, no sé, tiene acceso a la playa y a la piscina. Y si tiene 3 o más opciones, río, playa, piscina, tenía 5. Entonces, esto para mostrar que nosotros también podemos asignar escalas de valor o calificaciones. Por ejemplo, ya en aspectos técnicos podemos manejar los niveles de complejidad, la facilidad de operación y mantenimiento, elementos de este tipo. Que no necesariamente los podemos medir específicamente, como por ejemplo medir una eficiencia o una concentración, que podría ser para nosotros en los procesos de selección de aguas residuales importantes. Y entonces podemos escalarlo de alguna forma. Y igual el ambiente relax. Entonces, depende cómo era la percepción del paisaje, pues se le dio una asignación. Ok, lo que seguía entonces era la función de minimización o maximización correspondía. Ok, entonces aquí el nivel de lujo, las estrellas, bueno, aquí me equivoqué. Esta sería una función de minimización, ¿cierto? Porque yo quiero pues también el menor costo posible. Entonces, ¿cómo es de minimización? Entonces vamos a buscar que sea el mínimo posible. ¿Ok? El lugar para nadar, pues queremos maximizar esta función, entonces el máximo, y que el paisaje y el ambiente relax, el máximo. ¿Ok? Entonces, aquí en la normalización, ¿qué vamos a tener? Como es una función de minimización, entonces nosotros vamos a tener el criterio que es el mínimo dividido cada uno de los criterios, ¿cierto? Ok, entonces miren que el que tenía menos estrellas me queda en 1. Entonces el valor que tiene como la característica deseable es el que está seleccionándose aquí, haciendo la función de minimización o maximización, y entonces ese deseable pues se va a convertir en este 1. Ok, esto es lo que denominamos normalización. Por ejemplo aquí, como es una función de máximo, va a ser el valor sub i sobre el máximo en esa categoría. Ok, y así lo hice para cada uno de los ítems de la matriz. Los pesos, entonces lo que hice fue alar los pesos que tenía que acabábamos de seleccionar. Y aplico posteriormente entonces la ponderación. Entonces, el valor de la normalización por el peso, ¿sí? Para cada uno de los casos, su respectivo valor por el peso y su respectivo valor por el peso. ¿Ok? Así sucesivamente para cada caso. Ahí les estoy mostrando. Y al final lo que hago es sumar el vector de pesos. Punto 94, punto 62, punto 27. Entonces, para este caso, el lugar seleccionado es el lugar 1.
Analicemos un poquito con respecto a los pesos de cada cosa y lo que ofertaba cada sitio. Entonces, claro, el lugar 3, al no tener lugares para nadar, pues él perdía totalmente sus posibilidades porque algo que tenía mucho peso, aquí estaba en 0, entonces en la sumatoria, pues al final se me baja mucho el indicador. En cambio, este que tenía 5, tuvo un mayor peso, ¿sí? Y también tenía otro plus que era un lugar económico. ¿Ok? Entonces, en mi ranqueo, considerando todos los diferentes criterios, entonces tendría que este es mi lugar a elegir según el centro decisor y los pesos. Entonces, esto se los comparto porque igual debe aplicar para los procesos de selección de tecnología en tratamiento. Debemos considerar criterios ambientales, criterios económicos, criterios sociales y criterios técnicos. Y depende del contexto local, va a influir qué tiene más peso. Entonces, por ejemplo, un lugar donde se quiere cuidar mucho el ambiente, donde se depende mucho, por ejemplo, del turismo, puede ser que elementos ambientales tengan más peso. Si es de escasos recursos, la parte económica también va a ser importante, operación y mantenimiento. Entonces, que no nos quedemos solo con un solo criterio de selección, sino que veamos esto como un análisis multicriterio. ¿Listo? Muchas gracias.